unas imágenes. Dani, no se te escucha. No, no se escucha nada, ¿eh? Dani. Anita. Capaz apagó el micrófono, desactivó el micrófono. No, hay problemas, se corta yo tengo problemas con el Wi-Fi, que va y viene, se corta bastante seguido. Él tiene problemas con el Wi-Fi. Sí, todos estamos la misma. Y aquí vamos a esperar un ratito, que seguramente, si le pueden mandar un mensaje. Le mando un mensaje. Alguien me quitó de la reunión maliciosamente. Dani, ¿no se te escuchó? Sí, voy de vuelta, a ver si... Bien, por favor. Denme un segundito. Sí. ¿Se ve la pantalla ya? Que voy a compartir. Sí. Ya está. Perfecto. Ya comienza a ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí. Sí, porque alguien sin querer me sacó de la sesión, por eso es que... Bueno, buenos días a todos. No sé si alcanzaron a escuchar mis saludos. Yo soy Daniel Fischer, adjunto de la Cátedra de Sistema de Representación. Estoy a cargo y de alguna manera de voz del cuerpo docente. Hoy vamos a iniciar un trabajo que se llama Narrativas Migrantes, un trabajo final integrador, como dijo Susana y Adriana, que va a tener por propósito unificar o integrar 3 cátedras, la Cátedra de Sistema de Representación, Morfología y Comunicación, para poder llevar adelante un práctico que, como dijo Susana y también Adriana, poder hacer algunas cosas que hace rato venimos pensando, como cátedras individuales, pero también que incorporan nuevo plan de estudio que este año se va a desarrollar, en donde pretende que haya una mayor articulación entre las cátedras, unos puentes de significado, que se puedan relacionar contenidos, y bueno, este práctico, que para morfologías y sistemas de alguna manera es su práctico final, para comunicación es una etapa en su progresión de contenidos, va a intentar de alguna manera articular estos saberes que cada materia tiene particularmente. Este trabajo va a tener la particularidad de ser un trabajo, o lo proponemos como un trabajo de extensión, es decir, extensión a la comunidad. La idea que nosotros tenemos es que ustedes logren una campaña gráfica con la creación de pequeñas historias, que trabajen sobre el entorno del derecho de la niñez, para que ustedes de alguna manera al finalizar este trabajo, que nosotros lo vamos a hacer como una parte de la formación y formación de ustedes, se pueda viralizar en las redes y se pueda compartir de manera de pensar, de poner una postura crítica a esto que tiene que ver con la niñez y los entornos de sus derechos. La duración del trabajo rápidamente va a tener 7 clases, es decir, todo el mes de septiembre, vamos a iniciar ahora y todo el mes de septiembre vamos a estar trabajando sobre él. En agosto va a haber una introducción, después ya les vamos a contar bien cómo va a versar este trabajo, y en octubre tener la entrega final. Básicamente vamos a tener algunas cosas que les contamos así, ustedes se van a ir dando cuenta, vamos a tener charlas con especialistas, hoy vamos a tener una de esas primeras charlas, vamos a tener el bajado del práctico, después vamos a intentar articular, estamos viendo con los docentes, tanto con los adjuntos como los jefes de trabajos prácticos y auxiliares, cómo va a ser esa integración de contenidos para que ustedes durante ese tiempo solo trabajen en este práctico individual
individual, es decir, que mientras están trabajando en el sistema, este mismo tema y con las mismas características lo van a estar haciendo en las otras asignaturas, y después ver si es posible hacer una corrección final donde sea integradora, donde lo que se presente es un producto final, un trabajo final de esta campaña o pequeñas historias, en donde los docentes vamos a corregir conjuntamente. Vamos a tener una serie de charlas, les presentamos algunas. Hoy vamos a tener sobre derecho a la niñez con la doctora Nora Maciel. Vamos a tener la clase que viene sobre narratología, que tiene con la especialista Jimena Guperti, una charla sobre cultura, sociedad y comunicación con Adriana Echeverría, que es docente también de ustedes, pero hoy la intención es iniciar una charla sobre derecho a la niñez. En esta primera charla que hoy tenemos con la doctora Maciel, quiero presentarles un poquito, seguramente ella después les va a contar acerca del entorno de su especialización, pero Nora es abogada, tiene formación en derechos humanos, es precisamente doctora en derecho, está realizando una especialización en niñez y familia, abordando temas referentes a los derechos humanos en el proceso de adopción de niñez. Es coautora del libro Niñez Vulnerable, aportes para el debate en la provincia de Corrientes. Entre el 2010 y 2017 fue vicepresidenta de ADEPRA. Actualmente Nora Maciel también trabaja como defensora de pobres ausentes en el Ministerio Público de Corrientes, que creo que depende del Poder Judicial, si no Nora ahora después me corrige, y además es integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y es integrante también de RECEP de Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Así, con esta breve presentación, Nora, te doy la palabra para que vos puedas iniciar esta charla, que espero que sirva no solamente como formación de contenido, sino de un modo de inspiración para que los chicos puedan trabajar y profundizar acerca de los derechos a la niñez o a veces como se presenta en UNICEF, de niñez y adolescentes. ¿Podés dejar de compartir la pantalla? Sí, eso, ahí voy. Nora, no sé si estás por ahí. Sí. Hola. Hola, buen día, Nora. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a esto que parece un proyecto sumamente interesante, que tres cátedras se hayan unido en pos de un trabajo práctico, y que seguramente no será solo un trabajo práctico, sino la experiencia de trabajar en conjunto. La visión conjunta es muy interesante. Bueno, es la primera vez que voy a dar una charla para esta carrera, así que bueno, espero no defraudarlos. Me pidieron algo así como la historia de los derechos de la niñez, y así que necesariamente tengo que hacer como un recorrido histórico para llegar a este momento actual, cuyos contenidos en derecho son sustanciosos, digamos. ¿Se me escucha bien? ¿Arranco? Sí, se te escucha bien, Nora. Perfecto, bueno. En la edad antigua y en la edad media, habían prácticamente tres sujetos que no tenían ningún tipo de condición jurídica ni estatus, y consecuentemente no tenían derechos de ningún tipo. Esos tres sujetos eran los esclavos, los niños y las mujeres. Hay algunas normas dentro de lo que es el derecho romano, digamos, o la cuna, digamos, de la civilización jurídica, de donde proviene o es la fuente, digamos, de nuestro sistema jurídico, que mencionan algunos derechos relativos a la alimentación y a la habitación, es decir, a la vivienda,
en determinadas familias de la sociedad romana. Pero esto no era extensivo, ni era tampoco, ni tenía una característica universal, ni estaba pensado con relación a la niñez o con relación a los niños, niñas y adolescentes, sino estaba pensado en la preservación de la descendencia, digamos, de la progenie, es decir, estaba mirado como un derecho de las familias y no como un derecho de la niñez. Recién, después de todo lo que fue el desarrollo industrial para 1840 y en Francia, comenzó a pensarse en la necesidad de legislar determinadas situaciones que tenían que ver con el derecho laboral de los niños. Y nuevamente, no es una mirada en relación al derecho de los niños, sino es una mirada en relación a las fábricas que tomaban niños para trabajar en ellos. Y así también, y con esa misma mirada, después fue surgiendo el derecho o la necesidad de brindar educación a los niños que trabajaban en las fábricas. Y entonces se fueron creando sistemas de escuelas o de enseñanzas, grandes talleres cerca de las fábricas. Una mano de obra, digamos, más capacitada era pensado así ese derecho de lo que fue, digamos, los primeros indicios del derecho a la educación de los niños. Recién en las primeras manifestaciones o en los primeros tiempos del siglo XX, a partir del 1900, comienza a pensarse universalmente y a través de las primeras manifestaciones de lo que fue el derecho internacional, la Liga de las Naciones, un documento que contenga determinadas pautas para terminar con el abandono, con la explotación infantil, con la venta de los niños, las consecuencias que tenían, digamos, en la etapa de la niñez, los conflictos armados. Y surge la primera declaración, que es el primer documento internacional, que es la Declaración de Ginebra. Eso sucedió en 1924. Pero esta declaración de la Liga de las Naciones no tenía el carácter de tratado internacional, era simplemente una manifestación que realizaban los países como una manifestación de voluntad, pero no había deseos ni de cumplirlo, ni tenía el carácter de tratado internacional con posibilidad de ser exigido su cumplimiento. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia se pone, digamos, al frente de generar un documento que contenga las obligaciones de los estados con relación a los niños por una parte y derechos específicamente pensados para los niños. Antes de surgir el gran documento, el gran tratado internacional, que fue la Convención de los Derechos del Niño, fueron apareciendo diversos tratados de derechos humanos como la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenían contienen menciones específicas respecto de el derecho de los niños a recibir alimentación prioritariamente, educación, derecho a la nacionalidad, derecho al nombre. Y después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que mencionan expresamente, por ejemplo, algunos derechos civiles relacionados con este tema de la nacionalidad, la identidad y demás.
Esta necesidad de los estados de ir regulando o especificando los derechos de la niñez tiene, digamos, la misma evolución que han tenido los derechos de los grupos vulnerables, es decir, surge el primer gran tratado o declaración internacional de derechos humanos y luego van surgiendo la necesidad de tratar grupo por grupo en un tratado internacional porque la generalidad no permitía una exigibilidad específica respecto de los estados. Es decir, los instrumentos internacionales fueron evolucionando como fueron evolucionando también las normas internas de los estados con relación a la protección de los grupos vulnerables. De grupos vulnerables recién se empezó a hablar en los últimos años del siglo XX. Antes no se hablaba en términos de vulnerabilidad, sino que se mencionaba específicamente cuál era la condición que lo hacía vulnerable, es decir, decíamos discapacidad con relación a las personas con discapacidad, hablábamos de vejez, hablábamos de ancianidad, hablábamos de menores y no hacíamos alusión a niños, niñas y a adolescentes, por ejemplo. Bueno, con relación a las mujeres también sucedió exactamente lo mismo. Fueron necesarios tratados específicos para atender la protección de la mujer y garantizar también la igualdad de derechos con relación a los hombres. Después de la Segunda Guerra Mundial, y a raíz del estado desastroso en el que quedó toda la franja de población de los niños por la situación de la guerra, las hambrunas, el abandono, miles de niños en las calles y demás, surge, digamos, el primer compromiso internacional de lo que sería después Naciones Unidas, de generar un fondo especial para desarrollar políticas públicas, pautas y programas para rescatar a la niñez de esas situaciones. Así surge lo que hoy se conoce como UNICEF, que quedó constituida como una organización internacional con personería jurídica y con acción territorial en los diversos países desde 1953. En 1979 la ONU declara el Año Internacional del Niño como para visibilizar toda la problemática en torno a la niñez, y fueron 10 años de arduo trabajo desde 1979 hasta 1989, donde se aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ese es el documento y el tratado internacional que ha sido, digamos, indiscutido y firmado por todas las naciones, salvo dos: el Imperio, o sea, Estados Unidos, que nunca ratifica nada, y Somalia. Había otro más, otro país más, que cuando quiso ingresar a la Unión Europea le pusieron como condición la firma o la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, para que ustedes vean, digamos, la importancia que tiene este tratado internacional, a diferencia de otros que no son masivamente ratificados por los países que integran o componen la Organización Internacional de Naciones Unidas. Este documento, este tratado, se firmó el 20 de noviembre de 1989, fue ratificado por nuestro país en 1990, al año,
y luego fue incorporado a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, junto con otros tratados internacionales de derechos humanos. Y la importancia de ello es que este tratado integra lo que se denomina el bloque de constitucionalidad para nuestro país. ¿Qué viene, digamos, a plantear la Convención de los Derechos del Niño con relación a esta situación que yo les contaba, en la que durante la edad antigua y la Edad Media no había ningún registro de que los niños son sujetos de derecho? La Convención viene a decirlo expresamente y viene a cambiar el paradigma de sujeto de protección a sujetos de derechos. Y hoy en día hablamos de no derechos, digamos, de la niñez como derechos civiles y demás, sino decimos derechos de ciudadanía. Hoy el niño es un ciudadano, tiene los mismos derechos que los adultos, con un plus de derechos reconocidos expresamente por su condición de sujeto en desarrollo. Y la Convención establece que se es niño de 0 a 18 años. Y lo más conocido con relación a la Convención de los Derechos del Niño es a través de UNICEF, que hizo, digamos, una gran campaña internacional estableciendo un catálogo de 10 derechos que todos lo habrán aprendido en la escuela, primaria, secundaria, en la salita, en los hospitales, porque donde entran, en todas las oficinas públicas o privadas, está el catálogo de los derechos de la niñez, donde están enumerados en un lenguaje claro y para hacerlo visible, las cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y con los derechos civiles de los niños. Estos derechos pueden sintetizarse en 4 grandes ejes o 4 principios. El derecho de no discriminación, el derecho a participar y a ser oído, el derecho a la vida, al desarrollo y a la protección integral, y el derecho a las familias. O sea, estos son los ejes. De ahí surgen todos los derechos establecidos en la Convención. Dentro de lo que serían los derechos económicos, sociales y culturales, son aquellos relacionados con las condiciones de vida y con las condiciones materiales que son el presupuesto necesario para un desarrollo integral. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado. Ese nivel de vida adecuado supone vivienda, agua potable, luz, y todos los servicios necesarios para el desarrollo de la vida. En esto también quedan comprendidos el derecho a la tecnología, el derecho a la información, es decir, cuando hablamos de derecho a la educación, es el derecho a la educación obviamente en el contexto, porque en 1989 no estaba, como hoy en día, previsto, por ejemplo, las cuestiones de acceso a la tecnología o acceso informático. Pero el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es el organismo internacional que hace el seguimiento del cumplimiento por parte de los estados, es el que va estableciendo todas estas cuestiones que yo les voy mencionando. Dentro de esos derechos, también el de no discriminación, por ejemplo, se deduce aquellos que tienen que ver con la elección de
la identidad de género, que ahora voy a explicar un poquito más cómo se entiende este tema de la identidad de género en el contexto de la Convención, el derecho a la filiación, digamos, a la nacionalidad, a no sufrir discriminación por las ideas, por la religión, es decir, todo lo que, ustedes imagínense que antes existía con relación a los hijos una patria potestad, que hoy en día se dejó de lado esa terminología, hoy se habla de responsabilidad parental. La patria potestad era pensada como una potestad absoluta sobre los niños, niñas y adolescentes. Antes se les decía la patria potestad sobre los menores, y la palabra menor ya indicaba una condición jurídica por debajo de los adultos. Y hoy en día esa situación desaparece para dar espacio a una responsabilidad parental, que es un acompañamiento a lo largo de la etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Ese acompañamiento tiene como contrapartida que a medida que el menor va creciendo, que el chico va creciendo, que el niño va creciendo, va cambiando su situación jurídica respecto de los adultos y va adquiriendo paulatinamente derechos. Se habla de la progresividad de los derechos. A medida que crece, a medida que entiende, tiene más derechos. Esto está expresamente previsto en nuestra legislación nacional en la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. También supone esta gama de derechos la posibilidad de ser oído y participar. Eso tiene una gran implicancia jurídica y práctica en nuestro sistema. El derecho a ser oído y a participar es un derecho que se ejercita dentro de la familia, con el Estado, con la escuela, con el servicio de salud y con el Poder Judicial. Yo formo parte del Poder Judicial, trabajo en el Ministerio Público, en la Defensoría, y créanme que hacer valer este derecho a participar y a ser oído de los niños es una tarea titánica, porque nosotros venimos de una fuerte formación de un sistema que se llamó, que ustedes lo habrán conocido, aunque sea lo habrán oído, que se llamó el patronato de menores. El patronato de menores en la Argentina era un establecimiento, un régimen jurídico que permitía al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo decidir sobre la vida de los niños como si fueran objeto de protección. No obstante que, y eso estuvo vigente lamentablemente hasta el año 2005, no obstante que la Convención de los Derechos del Niño ya había sido incorporada a nuestra Constitución Nacional en 1994. ¿Qué muestro con esto? Muestro que a veces, estando la norma vigente, el cambio de paradigma, el cambio de práctica, el cambio de consideración, no es suficiente, porque llevar a la praxis y ejercitar derechos supone una rutina, un cambio en la cabeza de los operadores jurídicos, pero también un empoderamiento de la población a la que está destinada la norma. Y nuestro país no tiene trayectoria, no tiene ejercicio de empoderar a las poblaciones a las que va destinada la norma. Eso recién comenzó a cambiarse últimamente, hace unos años. Hoy en día, por ejemplo, sabemos las mujeres que se está solicitando la implementación de la ley Micaela, por ejemplo, en todos los ámbitos, para hablar de la perspectiva de género. Y las que impulsan y las que están detrás de esto son las mujeres, que son las destinatarias de la norma. Bueno,
Imagínense que si los chicos no tenían voz, no eran considerados sujetos de derecho, no tenían ningún derecho civil, su opinión no era tenida en cuenta, de ahí a ser ellos los destinatarios de la norma y los empoderados y que la hagan valer, todavía tenemos una brecha grande, no obstante que la convención se sancionó en 1989. Entonces, para redondear la cuestión de los derechos previstos en la convención, derechos económicos, sociales y culturales, todo lo que haga al hábitat, al desarrollo, a la vida, a los servicios, educación, tecnología y demás. Después el derecho a la identidad, y en el derecho a la identidad está, que está prevista en la convención, hay que destacar que la Argentina, a través de los representantes que envió a la elaboración de este documento, fueron los que impulsaron la cláusula del derecho a la identidad, a través también de las abuelas de Plaza de Mayo. Con esto, ¿qué se garantizó? Que el niño tuviera derecho a conocer su identidad biológica, no obstante que se haya dispuesto, por ejemplo, la adoptabilidad del niño o la inserción en otro grupo familiar y con ello el cambio de filiación. Pero siempre el niño tiene derecho a conocer su historia familiar y su identidad biológica. Y de este artículo se desprende también, y el de no discriminación, de esos artículos se desprende la inserción de lo que es hoy conocido como el derecho a la identidad de género. No sé, digamos, si ustedes quieren que les explique también la diferencia entre género y sexo, o eso está conocido por ustedes y no hace falta, no me explayo sobre esa cuestión. Como quieras, Nora, estamos un poco ajustados de tiempo, pero me parece que está bueno ese aporte. Bueno, entonces, si estamos ajustados de tiempo, hagámoslo así. Vamos a una mención rápida de cómo, digamos, en la actualidad se amplió el abanico de derechos que surgen de la Convención de los Derechos del Niño. Dentro de todo lo que es esparcimiento, derecho al esparcimiento, juego, y todo lo que tiene que ver con la edad específica de los niños, derecho a su protección corporal, es decir, a no sufrir abusos, no sufrir tortura, incluso los niños que entran en conflicto con la ley penal, la previsión de que no sufran privación de libertad indebida o irrazonable, y que todas las medidas que se adopten en torno a ello sea para una pronta reinserción social y familiar, y que no queden aislados. Y si el niño tiene que ser separado de su familia por algún motivo, que esto sea por el menor plazo posible y nunca por una causal de pobreza. Todos estos derechos están contemplados en la Convención. Dentro del catálogo ustedes van a ver 10 sencillos derechos mencionados, como el derecho a la familia, el derecho a la protección corporal, el derecho a elegir la religión, educación, alimentación, y el derecho a ser oído y a participar. La Ley de Identidad de Género, que sancionó nuestro país en el año 2012, reconoce que los niños pueden tener un género autopercibido que no condice con su identidad biológica o con el sexo con el que nacieron. Le autoriza la ley un trámite administrativo para poder cambiar el nombre por el nombre que lo perciban o con lo que es conocido, por ejemplo, y esto con el acompañamiento de los padres o tutores. Y en el caso de que los padres no estén de acuerdo,
con un sencillo trámite judicial para que el niño sea escuchado en un proceso con un equipo interdisciplinario para evaluar su grado de comprensión de lo que está por realizar, como por ejemplo cambiarse el DNI, o eventualmente cambiarse mediante una operación o intervención quirúrgica el sexo. No quería dejar de mencionar eso porque es un dato, digamos, importante dentro de lo que es la evolución de los derechos y el estatus del niño o adolescente hoy, que tiene iguales derechos que los adultos, más un plus, como les dije, de protección por su condición de niño en desarrollo. Bueno, básicamente eso es el tema de la historia de los derechos del niño. No sé si alguien quiere hacerme preguntas o profundizar algún aspecto, me pide. Pueden hacer las preguntas si quieren por chat, no hay problema, nosotros las leemos. Pero introduzco para alentarlos una primera pregunta, Nora, Sí. que tiene que ver con a vos personalmente, en relación a tu trabajo. ¿Qué te parece que pueda aportar una campaña como la que tenemos pensado hacer en relación al tema? Bueno, hay cuestiones que son muy interesantes de visibilizar por lo que te decía, digamos, porque estaría muy buena una campaña enfocada a la población a la que está destinada, por ejemplo, esta Convención de los Derechos del Niño que hablamos. Entonces, que los niños sepan que su participación en distintos procesos, en todo, en un proceso administrativo, en un proceso judicial, en todos los procesos, como dice la norma, que atañen a su vida, él tiene derecho a participar obteniendo la información para saber qué es lo que sucede en torno a ese proceso, qué es lo que se está por decidir y que su opinión sea tenida en cuenta. Eso es fundamental. Porque si hoy, por ejemplo, nosotros vamos a los distintos hogares de niños, Resistencia tiene 9 hogares de niños, niñas y adolescentes, o nos vamos a Corrientes, que tenemos 6, vamos a ver que los chicos que están en esos hogares ahí adentro no conocen que tienen derecho a obtener información respecto, por ejemplo, de por qué están ahí, cuáles son, qué es lo que va a pasar con su vida y cuál es su opinión respecto de esa cuestión. Así que ese es un aspecto muy interesante de trabajar. Buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, yo quiero preguntarle algo a la doctora. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, aunque sea cortito, la diferencia entre género y sexo, algo sintético como para empezar a hablar del tema ese. Bueno, el sexo es el sexo, o digamos, identidad biológica, es con lo que la persona nace, ¿no? Algunos consideran que en principio tenemos femeninos y masculinos, pero también hay otras situaciones, y dentro, digamos, de lo que sería todas las investigaciones al respecto, incluso los trabajos antropológicos al respecto, hay algunos que dicen, mira, a veces no se nace ni hombre ni mujer, a veces hasta puede haber un intermedio u otro. Entonces, en principio, el sexo es la determinación biológica con la que una persona llega al mundo, y esto tiene que ver con los genitales, los órganos de reproducción y las características físicas que responden a uno u otro. Y el género es una construcción social
que es algo aprendido, es una construcción humana que le asigna determinados, por ejemplo, roles a esos sexos con los que uno nace. Esa creación humana, esa construcción social, ese desarrollo admite que las personas puedan autopercibirse sin o independientemente del sexo con el que han nacido. Entonces, alguna persona puede tener una percepción distinta, y esto, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, no era registrado prácticamente hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. ¿Qué motivó los casos que hoy se conocen a través de los medios, por ejemplo, de una asunción de identidad con el cambio de nombre de pila, cambio de sexo y demás, de los niños, por ejemplo, que a veces implican una operación, por ejemplo, de cambio de sexo, y otras no? Eso ya depende de la persona, en este caso de los niños, niñas o adolescentes. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo solo agregaría para la pregunta de ¿cómo es? De Carlos. Sí, de Carlos, que también está sexo, género y sexualidad, agregaría eso, que es la dimensión afectiva que puede tener una persona en el encuentro con otro, ¿no? Eso también Sí, también. Doctora, disculpe, y eso ya está, no sé si usted lo dijo, pero para quedar claro, ¿está ya contemplado en las los nuevos articulados de la ley? Sí, está contemplado en la Ley de Identidad de Género del año 2012 y también está contemplado en el Código Civil sancionado en el año 2015. Nuestro Código Civil, ¿qué nos dice? Nos habla de la capacidad progresiva de los niños y luego nos puntualiza algunas determinadas situaciones de ejercicio de derechos que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, de 13 a 16 años, todos los niños, niñas o adolescentes, en realidad el código habla del adolescente a partir de los 13. De 13 a 16, los adolescentes pueden decidir con relación a su cuerpo y a todas las situaciones que tengan que ver con su vida, que no impliquen ninguna situación invasiva, corporal invasiva, sin autorización de los padres o de ninguna autoridad judicial. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado un adulto con relación a su propio cuerpo. Entonces, la Ley de Identidad de Género, en realidad, que es anterior a la sanción del Código Civil, ya establece esta capacidad progresiva con la posibilidad sin límites de edad y con la posibilidad de que los niños puedan manifestar o puedan hacer todas las manifestaciones y elecciones que tienen que ver con su identidad de género, con el acompañamiento de los padres y en el caso de que estos se opongan, con petición ante la justicia. La verdad es que es interesante de trabajar eso también en el empoderamiento, porque de eso prácticamente no se habla, de eso no se habla. De eso no se habla. No más preguntas, señor. Doctora, yo le haría una pregunta. Si hay algún derecho actualmente que es controversial y que se discute para ingresarlo a esta cuestión de los derechos, que entiendo que es con el cambio de los siglos y con el cambio del tiempo va siendo progresivo y se van incorporando, como hoy pensamos, la identidad de género y eso. ¿Hay algún derecho actualmente que las organizaciones discutan sobre la posible incorporación o no, o qué está como en boga discutiéndose actualmente? Bueno, si me preguntás a mí, y por ser militante en la temática, algo que está así como en discusión es la posibilidad de que
la interrupción del embarazo en un niño, niña o adolescente. Ok. Ese es un tema, digamos, que amerita toda una charla de explicación de por qué sí, por qué no, o las distintas opiniones, pero es hoy en día un tema que yo no lo diría que es controvertido en la norma, porque para mí las normas internacionales al respecto son muy claras, de que sí puede, sino que lo que es controvertido es todo lo que implica social, moralmente, religiosamente la cuestión. Son como para mí dos órdenes. Normativamente, el derecho a la vida siempre es el derecho a la vida de la vida en mayor desarrollo. Es decir, una niña de 9, 10 o más edad, o a partir de esa edad, atravesando un embarazo, ya las organizaciones internacionales y demás han dicho que implica una tortura y pone en riesgo la vida de la niña. Entonces, se prefiere la vida que está en mayor desarrollo o en curso, que es la de la niña, y digamos, está como contemplada la situación de la interrupción de ese embarazo para que la niña pueda seguir su vida. Sí, disfrutando de su niñez, claro, exacto. Hay preguntas que están escribiendo en el panel, te las voy leyendo, Nora. Dale. Una pregunta, ¿cuáles de los derechos son más vulnerados en la región nordeste? Bueno, el derecho a esto que mencionaba recién, digamos, en la región NEA, Corrientes, por ejemplo, Chaco también, Misiones forman parte de las provincias, digamos que no, bueno, Chaco no porque sancionó hace poco, pero Corrientes, adhirió hace poco, pero Corrientes, por ejemplo, no, ni Misiones tampoco, las provincias que tienen la interrupción del embarazo para situaciones de abortos no punibles, es decir, el embarazo de un niño, de una niña es por violación, entonces hay un protocolo a nivel nacional y ese protocolo acá no se aplica y por ende las niñas son obligadas a llevar adelante los embarazos. Después, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales en el NEA es, digamos, nosotros lideramos tristemente la región con mayor pobreza, falta de educación, acceso a la tecnología, y durante esta pandemia lo que quedó digamos, como de relieve destacado y demás, es la falta de igualdad en el acceso a la tecnología para tomar las clases online o asistir a las aulas virtuales para gozar o ejercer el derecho a la educación de los niños. Esos serían los derechos más vulnerados en esta región. Bueno, otro, Carla dice, creo que ya un poco hablaste de esto, pero por ahí estaría bueno reforzarlo. Doctora, ¿podría explicar lo que se entiende como perspectiva? Ay, se me fue, espera un cacho. Perspectiva de género, creo que pregunto. ¿Y cómo involucra a los niños? O sea, la relación de la perspectiva de género y cómo involucra a los niños, que es un poco lo que explicaste, pero sí. No sé si no se entendió. Bueno, en todo análisis del derecho es prioritario reconocer que en todas las situaciones jurídicas donde están involucrados derechos de adultos y de niños, derechos de hombres y mujeres, es muy claro que la balanza siempre se inclina, digamos, o siempre se inclinaba, y esto es lo que se está intentando modificar,
tomando el interés superior del niño, que es el gran rector de la Convención de los Derechos del Niño, tomando el interés superior del niño por sobre el adulto, y el interés o la perspectiva de género, considerando que hay un género que tiene prioridad sobre el otro, que tiene supremacía sobre el otro, porque en la historia ha sido construida así, de hombres sobre mujeres, a tal punto que yo les dije, había 3 sujetos que no eran considerados personas, digamos, los esclavos, las mujeres y los niños. Entonces, considerando eso, si nosotros tenemos que analizar los casos, analizar las situaciones, para dotarles de igualdad, una igualdad real, no una igualdad virtual, vamos a tener que necesariamente tener perspectiva de género, es decir, considerar, ¿se trata de una niña? O sea, ¿es mujer? ¿Se trata de una edad en la que los adultos, porque todo nuestro sistema es adultocéntrico, tiene supremacía sobre los niños? Bueno, entonces una perspectiva de género en relación a la niñez me va a permitir a mí rescatar la opinión de esa niña, ponerla en el centro de la escena y ver de ahí cómo se resuelve el conflicto con relación a sus padres, con relación a algún adulto, un tutor, o con relación al Estado mismo. Por ejemplo, si tengo que hacer prevalecer el derecho de la niña a interrumpir el embarazo, por ejemplo, con relación al Estado. ¿Se entiende? Sí, sí. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los derechos de niño cuando una joven quiere abortar? La doctora decía que el niño tiene derecho a la vida y el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con los bebés? Bueno, justamente no es que yo hago una valoración, primero es que así como la capacidad de los niños es progresiva, la evolución del ser humano dentro de otro ser humano también es progresiva. Para los que les interesa profundizar este tema, es muy interesante que consulten el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí la Corte, después de un largo proceso de peritos, etcétera, y de análisis jurídico, habla de lo que es la evolución del ser humano dentro de otro. Y entonces dice, no es lo mismo un embrión, un feto, y por supuesto el niño nacido. Esa evolución que hace la Corte, biológica, que se hace en el seno, en el útero, digamos, en el seno de una mujer, también permite explicar por qué cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de embriones congelados, no estamos hablando del derecho a la vida del embrión congelado. Pero resulta que si ese embrión está en el útero o en un ambiente apto para el desarrollo, en el cuerpo de otra persona, lo transformamos inmediatamente en niño. Entonces ahí se habla del derecho del niño por nacer. Cuando en realidad las características de persona conforme el sistema jurídico, toda la condición está supeditada a que la persona nazca con vida. Es decir, ese sujeto nazca con vida. Entonces, la Corte, ¿qué dice en este fallo? Dice, ambos tienen derecho a la vida. La niña gestante o persona gestante, niña, y el feto, el embrión, etc. Pero al entrar en conflicto entre uno y otro, se opta por el que tiene mayor desarrollo, el que ya tiene características de persona, el que ya es persona. El otro está en evolución. ¿Se entiende esto? Sí, sí, perfecto. Bueno, a ver, hay otra. Mi consulta, ¿qué pasa con el abuso infantil que prescribe? ¿Es un tema también? En realidad el abuso infantil no prescribe. Y explico por qué. O sea,
Esto fue, digamos, también una batalla de los grupos que han venido trabajando sobre esta temática, con la posibilidad de que el niño, niña o adolescente que sufrió abuso en su infancia lo pueda denunciar siendo adulto, es decir, lo pueda denunciar después de los 18 años. ¿Qué es lo que, digamos, hay un plazo legal para denunciarlo? Sí, hay un plazo legal con relación al delito, es decir, esta posibilidad de llevar adelante un juicio por un abuso que se sufrió en la infancia, lo da la ley cuando dice, a partir de los 18 años corre el plazo, recién ahí, no desde el día del hecho, sino a partir de que se llegó a los 18 años. Es también un buen, digamos, un buen aspecto a trabajar en lo que sería el empoderamiento de los niños, decirle, mirá, cualquier situación que hayas sufrido de violación a tu integridad física, abuso simple, abuso agravado, abuso del que sea, cualquier situación de abuso, lo podés denunciar a partir de los 18 años. Y hay alguna jurisprudencia que dice, en realidad es a partir del momento en el que uno puede asumir que esa situación le ocurrió. Bueno, eso ya está más discutido y ahí ya se genera una cuestión de criterios de interpretación con relación al tema. Pero lo cierto es que a partir de que a veces los niños no lo quieren denunciar porque viven en un contexto familiar, que no quieren poner, digamos, en discusión porque todavía habitan la misma casa. Entonces, a partir de los 18 años, cuando uno, conforme la ley, se transforma en adulto, para algunas cosas, digamos, lo cierto es que a partir de allí comienza a correr lo que sería el plazo de prescripción para el delito, que básicamente serían desde los 18, 2 años más o menos, para denunciar una situación de abuso en la infancia. Nora, te hago otra pregunta. ¿Existe alguna discusión acerca de la muerte digna en la niñez, aquellos que por algún tema de enfermedad sufren o piden interrumpir su vida, así como se habla de la interrupción del aborto, pero un niño que desee interrumpir su vida en relación al sufrimiento? Bueno, el derecho a no sufrir tortura, digamos, y todo tipo de, evitar todo tipo de sufrimiento innecesario está previsto en la Convención de los Derechos del Niño. De ahí se deduce, digamos, que eso tiene un amplio alcance. Lo único es que nosotros no tenemos regulado en nuestro derecho civil la posibilidad de la muerte eugenésica, eutanasia o la muerte por, digamos, humanidad cuando uno está sufriendo. Pero lo que sí está garantizado es que uno pueda rechazar, aún siendo niño, digamos, rechazar intervenciones quirúrgicas o tratamientos invasivos. Eso está previsto. Es decir, no está previsto que le apliquen, por ejemplo, una inyección para acabar con la vida, pero sí está previsto que el niño diga, hasta acá llegué, no quiero más tratamiento. Claramente eso va a tener que ver con la comprensión de su situación de salud que tenga, y ahí entran a jugar otros derechos como el derecho a la información y el derecho a la explicación médica de todo su cuadro. Pero los niños pueden decir eso, por ejemplo. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con nuestras instituciones al respecto? ¿Están preparadas para que estos derechos no caigan en letra muerta? Bueno, el ejercicio de los derechos supone políticas públicas y supone asignación presupuestaria. Con relación a los niños, a tal punto eso es así que la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez en Argentina, en el artículo 5 expresamente prevé la protección, la prioridad en la elaboración de las políticas y prioridad en la asignación presupuestaria. ¿Por qué? Porque todos los derechos
el ejercicio de los demás derechos van a depender de que las cuestiones de la niñez estén en la agenda pública. Hoy en Corrientes las cuestiones de la niñez no están en la agenda pública. Claramente porque nosotros ni siquiera como provincia tenemos una ley de protección integral. El Chaco sí tiene una ley de protección integral de la niñez, y de ahí ya se supone organismos adaptados a este nuevo paradigma, presupuesto y una serie de cosas que lamentablemente acá en Corrientes no tenemos. Bueno, si alguien más quiere hacer la última pregunta, vamos cerrando. Me parece ya nos excedimos bastante de nuestro compromiso con Nora. No sé, Dani, si querés hacer un cierre y ya... Sí, no sé si hay alguna pregunta más al respecto. Igual supongo, como dice Nora, bueno, hay un entorno legal, hay un entorno de discusión permanente sobre el tema de derechos, progresivo seguramente a medida que avanza el tiempo van apareciendo como nuevos desafíos, y queremos agradecerte mucho, Nora. Seguramente nosotros intentaremos hacer una discusión y una postura crítica a través de esta campaña gráfica que intentaremos hacer. Después quizás te hacemos llegar algunos trabajos para que los veas, para que veas cómo incidió tu aporte, que seguramente te agradecemos mucho y que es muy generoso, porque entiendo que también es muy complejo hablar de temas a veces sin una base, ¿no? Introducirse en un tema de tanta complejidad como es este tema, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho. No sé si hay alguna otra consulta, y si no te dejamos ir para que sigas trabajando en pos de defender justamente de lo que hoy hablamos. Bueno, Daniel, Julieta, gracias a todos, a la cátedra, a los estudiantes, y bueno, cualquier cosa, Julieta va a tener mi mail si después quieren material o quieren alguna CAS, no sé, lo que quieran, está mi mail a disposición de ustedes, y me encantaría recibir algunos trabajos de los que hagan y utilizarlos para la red o para mis clases en la Cátedra de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Una cosa más te hago antes que te vayas. Cuando alguno de estos derechos están vulnerados en Corrientes o acá, hay algunos números a los que se pueda llamar o eso para poder hacer denuncias, o eso sería importante que lo puedas como decir? Hay líneas telefónicas, que es la 102 o línea del niño. Resistencia también tiene la línea de teléfonos, y ese procedimiento varía, digamos, en cada provincia, pero por ejemplo acá es un procedimiento prácticamente anónimo. El que llama y denuncia una situación no tiene que ser parte necesariamente en el proceso que se va a iniciar después o que va a dar origen esa llamada. Eso está en la órbita de la Dirección de Niñez, que depende del Poder Ejecutivo en Corrientes, y en el Chaco depende del Ministerio de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Chau. Bueno, mientras Nora se despide, recuerden que a las 12 la Cátedra de Sistema en sus comisiones se vuelven a reunir para dar como algunos lineamientos, pero no sé si Adriana y Susana, que tuvieron una intervención, quisieran decir algo más, sobre todo porque Adriana proponía, después vos, Adriana, corregimos un poquito más, hacer de esta semana que ustedes van a investigar, tener una postura crítica, es decir, no solamente quedarse con la letra como está indicada, es decir, no sé, quizás Susana y Adriana quisieran decir algo más sobre cómo vamos a pensar este trabajo, ¿no? Bueno,
Un poco ir en esa línea que estás comentando, Dani, es así, ¿no? Es no solamente desarrollar desde el punto de vista de una campaña gráfica todo lo que tiene que ver con los derechos, tomar 10, tomar los que sean y hacer toda una narrativa, sino que también, bueno, ¿por qué no tener, o al menos que se desencadene también otras posibilidades de un análisis más crítico también desde la narrativa gráfica, ¿no? Es decir, cuando nosotros tomamos todos estos temas que tocó hoy la doctora, son muy controvertidos, ¿no? Y más los últimos, creería. Entonces, somos provincias que tenemos los índices más altos de embarazos adolescentes, tanto Chaco, Corrientes y Misiones. Entonces, no es poca cosa pensarlo desde esa perspectiva, y ahí entra un juego de que no tenemos respuestas tampoco como para decir a través de una ley, decreto o lo que sea que se solucione el tema. Al menos así lo pienso yo. Entonces, si esto es posible, bueno, en términos de denuncia, en el buen sentido de la palabra, o crítica, poder revivar estos temas, poder reflotarlos y discutirlos, es decir, no vamos a encontrar respuesta ya, pero sí podemos encontrar una serie de posibilidades, alternativas y riquezas sobre el asunto, y no quedarnos con la ley, si es la número tal o cual, inciso no sé qué. Entonces, esa es mi posición sobre esto, ¿no? Si hay un derecho a la educación, bueno, sí, todo bien, pero ¿qué pasa con ese derecho a la educación? Nos quedamos con que lo declamamos y le hacemos conocer. Ese es otro tema, porque la doctora habló de destinado a la población en general, pero después habló a la niñez, que el niño lo tiene que conocer y demás. Bueno, muy bien, es todo un tema del acceso a la información y de qué manera accede a la información al niño. Otra cuestión. Entonces, si vamos a encontrar 1000 ramificaciones, eso seguro. Entonces, ¿le damos un marco o no? Es otra pregunta. Creo que algunas cosas ¿Es para todo el mundo? No, decías, Adriana, ayer en nuestras conversaciones, si va a tomar un carácter informativo, de sensibilización, a dónde aspira cada vez que, descubrimos esa información y cómo se pone de relieve, ¿no? Después seguramente ustedes lo verán en los canales. Exacto, es toda una decisión, inclusive la información, lo que nos dice esta doctora nos viene bien, porque no se conoce. Entonces, si no se conoce, ¿por dónde entramos? ¿Por informar? ¿O primero sensibilizamos a los destinatarios que definamos y después les decimos, bueno, mirá, pasa esto, con información dura? No lo sabemos, son decisiones que hay que tomar, las toman los alumnos, las tomamos nosotros y las bajamos, va dirigida a toda la población en su conjunto para que se enteren de los derechos, o simplemente a los niños, porque cambia el relato, cambia el discurso, ni que hablar de la gráfica, supongo, ¿no? Sí, Entonces, sí, me quedó claro buenos días. Me quedó claro 3 cosas, ¿no? Campañas para todos, digamos, campaña para los niños, enfocados a los niños, o vos decís, Adriana, denuncias o reclamos al Estado, porque la doctora a mí al principio me quedó, ya me pegó fuerte, digamos, cuando dijo derecho al agua potable, y no tenemos derecho al agua, ni siquiera los niños tienen derecho al agua potable, que es algo gravísimo. Y bueno, claro, fíjate que hay una mezcla acá, ¿no? De derechos que serían el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en todo eso hay una mezcla, desde la alimentación y el agua hasta temas de identidad. Entonces es un cúmulo de cosas, todas, a cuál más interesante. Pero bueno, creo
que es muy importante en este proceso de esta semana, que seguramente ustedes van a profundizar, empezar a mirar, desde campañas gráficas a, no sé, a situaciones legales, artículos de diario que puedan, casos, como dijo la doctora, en donde se ponen en crisis esas cuestiones cuando se llevan a un lugar en donde tiene que un juez dirimir acerca de estas cuestiones. Creo que lo más importante, como sabia guía durante este trayecto y seguramente durante todo este práctico, es intentar tener una profundidad que nos dé responsabilidad sobre el tema, que lo toquemos con un grado de amorosidad, entre comillas, es decir, que nos respetemos las voces que cada uno tiene en relaciones a distintos temas. Por ejemplo, el aborto, que es un tema en donde entendemos que hasta nuestro país está dividido en quienes opinan un determinada o tienen una determinada posición y otros tienen otra. Así que simplemente ser respetuoso, pero a la vez también respetar que no haya acronicidad en el tema, es decir, que temas que ya han sido eminentemente trabajados y descubiertos, que es necesario que sean así, no volver al siglo XVIII a tener una idea retrógrada sobre algunos temas. Creo que, bueno, el desafío de ustedes, que son jóvenes, es pensar, reflexionar sobre eso de manera muy oxigenada y con mucho cuidado y ser muy respetuosos entre las voces que tienen uno y otro, porque seguramente estas campañas van a despertar muchas cosas que a veces nos hieren, nos duelen, nos ponen en una posición bastante, a todos bastante movilizantes. Yo no sé si... Julieta, ¿querés decir algo más? O Susana, respecto de eso, y si no, hacemos ya para dejarlos tranquilos, pobres, que están... Sí, justamente estaba por decir, me parece que es hora, que esto es un disparador, que esta charla sirvió como un primer disparador para ver la complejidad que tiene, y que a partir de esto me parece, bueno, que ahora la actividad queda más relacionada a la búsqueda de información que ellos puedan tener para ampliar esto. Así que propongo que demos por cerrado esta primera instancia y que veamos a partir de la producción que los alumnos traigan cómo se va canalizando todas estas derivas con distintas puntas que tiene. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, yo quería decir algo más. Sí. Yo creo que quizás convenga que pidamos algo de bibliografía a la doctora Julieta, vos que sos el nexo, y que bueno, ahora nosotros, en todo caso que los alumnos se vayan, nosotros nos quedamos, o no sé cuándo, para reunirnos, para definir un poco el práctico más que nada esta primera presentación, y bueno, Sí. creo que los alumnos convendría que los alumnos propongan si van hacia una campaña, hacia un reclamo para todos los niños, para todo el mundo. Creo que ellos tendrían que proponer esto, ¿no? Y bueno, alguien también puso, sí, vamos a tener que tener mucho cuidado de la presentación de algunos temas son muy, muy difíciles, muy duros, para mí son muy duros de abordar. Algunos tienen una posición muy fuerte tomada, pero creo que tenemos que permitir todas las voces, porque si no estamos cercenando el derecho de la opinión del otro. En ese aspecto yo creo que tenemos que ser muy, muy abiertos en ese sentido. No en ningún momento impedir que el otro se exprese, pero también en el momento que corresponda, ¿no? En este momento quizás a nosotros nos corresponde empezar a discutir sobre este tema. Me parece a mí, no sé, Dani, Julieta. Sí, por eso, supongo ahora nosotros desde la cátedra le vamos a dar algunas herramientitas para que empiecen a buscar. Y seguramente nosotros, solo para que los chicos sepan también que mientras ellos van haciendo este proceso de investigación, nosotros también vamos trabajando juntos con las cátedras para ir definiendo esos modos y esas perspectivas de cómo ir trasuntando este ejercicio, que no es solo complejo para ustedes, sino también para nosotros, porque tenemos que ponernos de acuerdo en tomar ciertas plataformas o decisiones para que ustedes puedan avanzar
bien con el práctico. Así que bueno, como dijo Julieta, los dejamos a los chicos que puedan ya irse del espacio, y seguramente nosotros después como cátedras nos ponemos de acuerdo un encuentro, ¿sí? Bueno, muy Le bien. damos el saludo a todos. Nos vemos prontamente entonces. Un beso grande. Bueno, ahí está, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí van saliendo. Musiquita, no sé si ¿se escucha algo? ¿Y esa música? Es nuestro DJ. Bueno, pero se escucha. What I cannot say you'll hear through my guitar. You told me at the baseline and everything will be okay. Está musicalizando el cierre, tipo programa de radio, Dani. Sí, claro. Cuando son las 11:24 en la ciudad de Resistencia. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, Dani, nos vemos entonces, ¿cuándo? Bueno, combinemos, a ver, deberíamos tener un encuentro el viernes, querías vos, quizás con la cátedra de morfología, que nosotros tenemos como un ejercicio más práctico, reunirnos, no sé, podemos bueno. un encuentro intermedio. Bueno, vos le vas a dejar a ellos toda esta parte de armado contextual de la campaña. Necesitan toda esta parte de información y armado contextual. Bien.